Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es viernes 9 de septiembre y ya estamos en Todos Somos Mexiquenses. Todos son mexiquenses. Una semana como ha sido desde que comenzamos este ejercicio de comunicación. Llena de noticias. La última noticia que nos afecta pues a todo el mundo, diría yo, de alguna u otra manera, porque todos pues nacimos, la mayor parte de los que estamos en esta generación, pues nacimos con la figura de la reina de Inglaterra, ¿no? Sí, 70 años en el poder, desde 1952 a la fecha. Realmente un personaje emblemático que ha vivido muchísimos procesos y muchísimos eventos históricos. Y fallece a los 96 años el día de ayer, jueves 8 de septiembre. Marca un cambio en toda una época. Pues ella vio caer sistemas como el comunista, vio una guerra mundial, todas las crisis que pasó su país, de económicas, energéticas, hasta de contaminación. Si no, ve ahí la serie de The Crown en Netflix. Declararon la guerra argentina. Declararon la guerra de las Malvinas, efectivamente, y ahora en esta época también es crítica, sobre todo a raíz del conflicto en Ucrania. Inglaterra está viéndose las negras, realmente. Tuvimos un cambio, tuvieron un cambio de ministro, ahora tienen la tercera ministra en su historia, efectivamente. Y básicamente en este escenario es que fallece la monarca, que era como una figura moral, una líder moral pues no solo de Inglaterra, sino también del Commonwealth, ¿no? De la Liga de Naciones, digamos, que están vinculadas históricamente con Gran Bretaña. Y de hecho siempre se caracterizó por ser un personaje neutral, donde al final de su vida tampoco supimos si estaba a favor o en contra del Brexit. Nunca se declaró de ninguno u otro lado, mantuvo una línea muy fina para no tener esa desvinculación. No estar en conflicto nunca. La idea, pues bueno, por lo que se entiende, la idea de la corona británica era mantener unida a la nación, no abonar a la división. Lo logró de gran manera. Ha hecho que todo el mundo apruebe a la corona, que todo el mundo apoye a la corona dentro de Inglaterra. Y en una crisis que se ha visto sumida la familia real británica, y ahora llega la nueva figura, ¿no? El rey. Sí, que a los 76 años va a empezar a ejercer su poder, su mandato como monarca. Veamos cómo le va, sobre todo, como les repito, en este escenario en el que Gran Bretaña, una inflación de 2 dígitos, que sospechan o quieren evitar más bien que el próximo mes, dígase octubre, noviembre, llegue al 13%, que decían que es lo que podría llegar a suceder. Han establecido políticas como de control de precios de combustible. Bueno, están proponiendo controlar los precios de los energéticos para los hogares británicos, para evitar que la carestía les afecte, que la inflación les afecte, y sobre todo de cara a un invierno que se ve que va a ser crudo, porque todo el mundo está así diciéndolo y ellos son los que lo sufren. Entonces, básicamente, esa es la noticia con la que abrimos el día de hoy. Sí, ayer más o menos a la 1 de la tarde fue cuando se dio la noticia. Tuvimos que esperar para tener toda la información y por eso el retraso en este programa. Normalmente sale mucho más temprano, pero por la premura de noticias y de información que hubo, decidimos posponerlo unas cuantas horas. Unas cuantas horas, porque bueno, no es que aquí no haya noticias, ¿no? O sea, qué noticias que tenemos por acá. Pero antes que nada, pues vamos a recordarlo. Salió la 1 y al parejo de la noticia salieron por ahí los memes, ¿no? Sí, varios memes que podríamos también platicar. De los que más nos llamaron la atención, pues fue el del rey Carlos III, ¿es? Carlos III, efectivamente. Carlos III, haciendo una cara medio extraña, diciendo, caray, a mis 76 años y mañana empiezo mi primer día de trabajo. Exactamente, el príncipe valiente, digamos, llega a ser rey, ahora sí, empieza a trabajar a los 76, a ver cuánto le dura la batería, digamos, pues la enjundia, el ánimo para sacar adelante una nación. Y el otro, ¿no? El clásico meme, que con todo respeto lo dice uno, ¿no? Pero Chabelo wins. Básicamente, ¿no? Chabelo wins. Los memes que circularon o han circulado, parece que, y lo digo, creo que parece que Chabelo era mucho, o es mucho más joven que... Sí, tiene 80 y tantos, ¿no? 80 y tantos, pero bueno, en la competencia él era el principal rival de la reina. Y bueno, vamos con la delantera, ¿no? Sí, y bueno, el otro que era la princesa Diana diciendo, suegrita, bienvenida por estos rumbos. Exactamente, tiene tiempo que no la vemos, ¿no?
Ay, a ver si hay otra, si hay algo más allá de esta vida, pues a ver cómo se están platicando de aquel lado, ¿no? Pero bueno, una vez dejado de lado esta noticia, pues y hablando precisamente de pues de noticiones, ¿cómo viste lo de la corte? Ya, lo de la corte. Lo de la prisión preventiva oficiosa. Es todo un tema, ¿no? Está complicado. Ya se retractó el proyecto. Sí, dice el ponente que va a tomar en cuenta los argumentos que se dieron esta semana de sus pares y que va a reelaborar el proyecto para volver a presentarlo, es decir, no quita el dedo del renglón, pero se ve difícil, ¿no? Sí, se ve difícil. La verdad es que está complicado. Yo creo que pues así va a quedar, ¿no? Básicamente, pues se acusa, ¿no? Yo estaba escuchando apenas a un analista hablando que dice, no, pues que tiene 14 años esta prisión preventiva oficiosa y ha habido un montón de gente inocente que está detrás de las rejas, que no tienen juicio, no se les ha dictado sentencia. Pues resulta que los casos más emblemáticos tienen 17 y 18 años. Es decir, son anteriores siquiera a esta ley. Y segunda, la mayor parte de la gente que está en esas condiciones son pobres o, no mayor parte, sí, la gran parte, una parte muy importante son pobres o son luchadores sociales. Es decir, era una herramienta del sistema para acallar voces que estaban opuestas al sistema. Y que solo ahora que está empezándose a aplicar la ley a los delincuentes de cuello blanco, es decir, a los top guns, ahora sí resulta que no está bien. Ese es el verdadero escándalo y están dispuestos o estaba dispuesto este ministro a dejar libres absolutamente a todos. Para que los de cuello blanco... Para que gente como Murillo Karam, como Lozoya, gente, bueno, hasta digamos grandes capos del narco quedaran libres a cambio de impunidad, digamos. Bueno, el caso emblemático de los que estuvimos hablando las semanas pasadas, como el Vallarta Cassés, donde... Exactamente. Ella salió por la presión del país. Ajá. Y él sigue en prisión desde hace 17 años sin un juicio, sin nada y sigue de ahí adentro. Y para decirlo con todas sus letras, o sea, no es culpa de la ley, es culpa de los jueces. No es posible que ellos no hayan decidido tomar la decisión. Bueno, ni siquiera les han hecho el juicio. Que sujeten, a ver, expedientes urgentes, estos. Ahora, expedientes absurdos, vámonos todos para afuera, ¿no? Hay líderes sociales acusados ahí que hasta les inventaban delitos, ¿no? Creo que de hecho escuché en un noticiero en la semana que uno de los principales casos es un caso mexiquense. Precisamente, 17 años lleva la persona aquí y bueno, no sé, se acusa que es una cuestión política, no dijeron cuál era el caso, pero bueno, a lo mejor lo podemos averiguar en estos días. El caso es que era un caso mexiquense. Sí, y regresando tantito al caso Vallarta, pues inclusive quienes eran los que ejecutaron esa orden de aprehensión y metieron, los dos están en la cárcel. Palomino y el ex secretario con Calderón y en ese momento de la Siedo. Así es, Seido, no sé, ya después le cambiaron el nombre, ¿no? Haya Seido como haya Seido. Ajá. Sí, y está en el norte, ¿no? Allá encerradito. Sí, caray. No está en el altiplano, creo que está en el altiplano, ¿eh? No, yo decía de su jefe, el García Luna, ¿no? García Luna está en Nueva York. Nueva York, acusado pues de casi cualquier cosa, ¿no? O sea, nada más de trabajar para los cárteles mexicanos. Básicamente, el jefe, el que encabezaba la guerra contra el narco, pues... Era el que también mandaba y pues quién sabe por qué favorecía a un lado nada más. Básicamente ese es el asunto y pues bueno, este caso pues, no se ha enfriado, ¿no? La opinión pública estaba dividida, obviamente manipulada también por ambos lados y hubo una campaña en la semana, bueno, yo diría que sí fue una campaña en las mañaneras, ¿no? Se habló de los casos efectivamente en los que podría afectar en el caso de liberar feminicidas, liberar violadores, liberar narcomenudistas, quizá incluso también, pero gente sobre todo involucrada con la generación de violencia en el país, y eso generó un ánimo también de reacción, ¿no? Porque hay que pensar que estaban pretendiendo defender los derechos humanos de algunos evidentes criminales y dejando de lado los derechos humanos de las víctimas, ¿no? Con el discurso de los derechos humanos resulta que este juez, que por cierto también se involucra en esas altas esferas de una boda que hubo acá en el sur del estado, ¿no? Estaba en la foto, creo, este señor. ¿No? No me acuerdo. Se lo dejamos de tarea a ustedes, búsquenlo en las redes y parece que esa famosa foto de la boda de Collado,
de la hija de Collado, ¿no era? Ah, sí, claro. Y parece que ahí los involucrados precisamente en esta idea de liberar, de quitar la prisión preventiva oficiosa, por un lado son los jueces que estaban en esa foto y por otro lado son los que están tras las rejas como Lozoya, ¿no? Y bueno, Collado. Y Collado. En particular, Collado también, otra persona que está ahí, igual en el mismo caso, ¿no? Exactamente, y bueno, eso es solamente por hablar ahorita de lo que es el tema judicial del momento, que finalmente el día de ayer se suspendió lo que iba a ser la discusión, se pospone para nuevo aviso, o más dicho, sin aviso, pues seguramente se usará como una carta electoral cuando le convenga al grupo que representa a este ministro. Y bueno, eso nos lleva a otro tema federal, ¿no? ¿Qué podría ser? El presupuesto. Ayer se entregó el presupuesto para el año 2023. El presupuesto con más dinero que ha habido son 8 billones con B de burro de pesos que se van a ejercer en el 2023. Y bueno, ya sabemos, siendo la obra del Tren Maya la que más recursos La joya de la corona. La joya de la corona, la que más recursos va a llevar. Y por cierto, ya se reanudaron, si se dio cuenta, ya no hay está el escándalo de los de la obra del tren que estaba parada. Siguen trabajando, ya lo reanudaron y parece que ahora sí ya es una cosa que no van a poder parar, aunque no quiere decir que no lo vayan a intentar, ¿no? Y hablando de trenes, ¿cómo es el tren de aquí en México, Toluca? ¿Qué sabemos? Nada, no parece que si no existiera, no veo avances. Aunque, bueno, puedo decir que anoche pasé por ahí y sí estaban subiendo una ballena en el tramo entre el túnel y la caseta. Del lado de la capital. Ajá. Es una parte que estaba abandonada, ¿no? La obra, pues no se veía que avanzaran. A mí lo que me sorprende es que, por ejemplo, que hay un solo carril en la carretera, en la supercarretera. Ajá. Y te la cobran como si estuviera completamente... pues, operativa. Exacto. No, esa carretera, la México-Toluca, para quien no lo sepa, a un año de que se venciera su concesión, el entonces presidente Vicente Fox decidió renovárselas por otros 25 años o 50 años, no sé. Esa carretera debería ser pública desde el sexenio de Vicente Fox. Y si no, por lo menos debería ser parte de Caminos y Puentes Federales, ¿no? Así es, y bueno, vamos a ser sinceros, desde entonces... El aforo vehicular no ha reducido, sino ha aumentado, se ha multiplicado. En teoría el tren tendría que ayudar precisamente a reducir, no se da abasto esa autopista y el costo año con año subiendo, se suponía que nada más iba a subir lo que era la inflación, pero pues ya está casi en los precios en los que cuando ¿cómo se dice? Reconcesionaron, ¿no? Sí, porque en ese momento bajaron de precio, la bajaron radicalmente de precio y otra vez ya están, bueno, no, creo que llegó hasta 130 pesos. 130 pesos. Entonces, claro, obviamente en dólares, pues era como unos $10, o sea, como en equivalente a unos 200 pesos de ahora, porque también, bueno, más, yo creo que más de $10, menos de, sí, más de... Más de $10, por ahí el dólar estaba como a 12, ¿no? 12 estuvo con Peña antes de que nos endeudara y se llevara al doble la deuda pública. Cuando salió Calderón estábamos en 12 más o menos y después... Y te fue con Fox, entonces había estado como en 8 o 7, o sea, como 20... Wow. 20 un dineral para un tramo de tan poquitos kilómetros, aunque sí hay que decirlo, realmente deberían de hacer algo con la carretera libre porque el flujo de coches de ida y vuelta a México-Toluca es enorme. Y debería de haber un flujo mayor que no costara a los ciudadanos. Y ahora con esto de que estamos regresando a la normalidad, ¿no? A la antigua normalidad, que quién sabe si se pueda regresar, porque en las aulas no va a ser tan sencillo, pero por lo menos en las calles estamos peor que entonces. Y en las oficinas tampoco va a ser igual, ¿eh? Ya la gente ya no quiere estar yendo a reuniones presenciales, todo se está haciendo de manera virtual. Yo creo que cada vez menos gente va a regresar a las oficinas. Y qué necesidad, ¿no? También estaba viéndose ese aspecto de... Pues efectivamente habrá actividades, habrá incluso, hablando de planes de estudio, niveles de estudio donde quizás sea necesaria la presencia de los alumnos en las aulas, pero habrá otros en los que no, y parece que la necesidad del sistema educativo y de la sociedad y de nuestra cultura es todos a la calle, ¿no? Todos a usar un coche, una lata ahí de metal echando humo, subirnos todos a los autobuses y tener de nuevo esa saturación de vialidades, ruido, contaminación, que bueno, yo no sé quién la extraña. Yo supongo que los dueños de las gasolinerías y los concesionarios del transporte público, en el caso del Estado de México, bueno, pues siempre vinculados a grupos de interés político. Pero en el mundo sí hay un cambio, ¿no? De hecho, siguen anunciándolo, comentándolo como noticia, que la Ciudad de México sigue siendo un destino para trabajadores extranjeros que hacen el home office, ¿no? Sí. Les conviene, es una ciudad cosmopolita,
donde es barata, donde pueden ahorrar dinero básicamente y estar trabajando a distancia con sueldos en Estados Unidos donde son bastante jugosos. Bien comunicada la ciudad, una cultura abierta, tolerante. Buen internet, que es lo que ellos necesitan más. Sí, y básicamente te dicen también que eso está presionando al alza las rentas, no sé si había escuchado. Sí, seguramente, tiene que ser. Y vamos, hay que aprender de ellos. Si los gringos están viniendo a trabajar para acá, pues hay que mandar a nuestros trabajadores, a los que se pueda, pues a sus casas, ¿no? ¿Para qué están gastando en transporte y poniéndole presión al sistema, a los sistemas ecológicos, ¿no? Y a las vialidades. Hablando de sistemas ecológicos, la lluvia, ¿no? ¿Cómo viste el norte? Está inundado, una cantidad de lluvia impresionante. Aquí tampoco está tan seco el ambiente, ¿no? No, aquí no está seco, pero aquí estamos acostumbrados a esta cantidad de agua más o menos. Allá realmente ha sido una cantidad... lo que cae en un día es lo que a veces cae en un año. Estaba escuchando que el río Bravo, el río Grande que le dicen de aquel lado, básicamente subió 3 metros su nivel de las últimas lluvias en la semana pasada. No sé si haya vuelto a bajar, pero de repente 3 metros más de agua llegaron en el río. De la cantidad de lluvias que han caído, pues no nada más de este lado, parece que también del otro lado, aunque no se ha notificado todavía. Pero hay inundaciones, Monterrey que tenía problemas, creo que ya lo solucionó, ¿no? O todavía no. Ahí la llevan, las presas se están recargando, todavía les falta un poco para llegar a sus máximos porque realmente no tenían nada. Pero ya creo que están del otro lado con el problema del agua. En Sonora también tuvieron ahí una situación con lluvias bastante... En Ciudad Obregón, si no mal recuerdo, hubo unas inundaciones tremendas. Y en el otro lado del país, bueno, más abajo, pues las lluvias en Oaxaca y creo Veracruz también han causado por ahí deslaves, ¿no? Ay, sí, no me acuerdo. No, ahí sí ya no supe. Bueno, pues pero estuvo todavía el huracán, sí llegó a categoría de huracán Key, ¿no? En Baja California. Creo que llegó a huracán y bajó, creo que estuvo nada más como unas 12 horas, así como que no le gustó la categoría y dijo, yo no soy para estos trotes. Ya se degradó. Y ya se degradó, que tampoco quiere decir que sea bueno, ¿no? Porque luego traen más lluvia. El caso es que estamos en los últimos, lo que sería el último mes de lluvias oficial o tradicional, pero no se ve que vaya a acabar pronto esto, ¿no? No, la verdad es que no creo que acabe de la noche a la mañana, creo que se va a extender y por eso es que pronostican un invierno un poco más crudo por estos cambios climáticos que estamos viviendo en estas épocas del año. Efectivamente, y en el caso pues de los que vivimos aquí en el Valle de Toluca, pero sobre todo en las zonas altas del Estado de México, pues las temperaturas han caído. Están bastante frescas las mañanas, están con heladas en algunas regiones y pues sí, se empieza a creer que es cierto eso de que va a ser un invierno crudo en el hemisferio norte, en el hemisferio occidental, y eso nos lleva nuevamente pues a lo que están diciendo en los países avanzados, ¿no? Sobre la crisis energética que van a tener por la demanda de gas, sobre todo para las calefacciones. Aquí afortunadamente en nuestro país no llegamos a esas temperaturas de menos 15, menos 20, menos 30. Sí, tenemos clima bastante benévolo para poder sobrellevarla sin la necesidad de tener calefacción. Y sí creo que va a ser un tema, sobre todo en Europa. En Europa han estado ya haciendo pronósticos y están pidiendo que ahorren energía por lo que se puede venir y por el mismo conflicto que hay en Rusia y Ucrania, que no va a haber, ya anunciaron que el gasoducto que... Nord Stream. Ajá, le estaban haciendo mantenimiento. Dijeron que no lo van a poder reabrir, más bien es una decisión estratégica porque tienen que seguirle haciendo mantenimiento, pero bueno, nosotros sabemos que más bien es una presión para tratar de quitarse las sanciones, ¿no? Equilibrar las sanciones que le están imponiendo a Rusia. Y hablando de esas sanciones, no sé si escuchaste o escucharon ustedes, o leyeron o vieron o se enteraron de la propuesta de Rusia, de Ucrania. Básicamente dicen que quieren cobrarle $300 mil millones a Rusia. No sé si escuchaste. No. No, bueno, dicen que los costos, los gastos, la destrucción, la devastación, los daños morales, todo lo que usted quiera sumarle por lo que llaman los rusos su operación especial en Ucrania, y que todo el resto del mundo decimos la guerra en Ucrania, porque es una guerra, básicamente asciende a más de $300 mil millones. Y proponen los ucranianos una forma muy sencilla de cobrárselo a Rusia, que es quitarle las reservas que tiene en los demás países. Y así como las fortunas de sus oligarcas que estén fuera del territorio ruso, los ucranianos dicen, pues páguenmelas a mí. Creo que eso va a estar complicado que se pueda llevar a cabo. No había escuchado esa propuesta, pero en teoría, pues
quien tiene que pagar eso es quien pierda la guerra, ¿no? Efectivamente, está ahí en un empate técnico. Sería interesante ver eso, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Quieren reescribir la historia? ¿Quién no entiende cómo funcionan las guerras? Digo, como un país que hemos sido colonizado, explotado, saqueado y hasta la fecha seguimos siéndolo, pues nos gustaría la idea, ¿no? De que, ¿sabes qué? Pues indemnízame, ¿no? ¿Sabes? Me hiciste la guerra, me saqueaste y ahora indemnízame, ¿no? Por ahí también estaba Polonia en la semana, presentaron una demanda para que Alemania les indemnizara por la situación de la Segunda Guerra Mundial, cosa que los alemanes dijeron en el 53 hubo acuerdos precisamente para la indemnización a los países afectados por la guerra que perdió la Alemania nazi, no que ganó, sino porque perdió precisamente, y Polonia renunció en ese entonces a su indemnización. ¿Por qué renunció? No está muy claro. Según los polacos, ellos no querían renunciar, sino que como eran parte del bloque soviético, no les dejaron cobrarlo, pero que al parecer todavía hasta el 91 o los 90 todavía por ahí tuvieron varios mecanismos para indemnizar a los afectados por la Segunda Guerra Mundial, por la guerra de la Alemania nazi. Y los polacos no renunciaron. Es impresionante, ¿no? Renunciaron, pero sí. Que Alemania, después de haber perdido, de haber tenido que pagar esas indemnizaciones, ahora la potencia económica que son en Europa. Son no sé si son la cuarta o la cuarta potencia mundial, ¿no? Sí. El motor de la Comunidad Europea y precisamente el motor que está sufriendo por la guerra en Ucrania, por la crisis energética y en este caso es muy chistoso, ¿no? Porque a pesar de hablar todo el tiempo del cambio climático y demás, a la menor provocación de que estuvo afectada su economía, ahí van con el carbón. Echaron a andar las plantas de carbón en un 2x3. Sí, es decir, ahora sí que se haga la voluntad de Dios, como en los rollos de mi compadre, como dicen. Exacto. Y básicamente ¿El acuerdo de París dónde quedó? ¿Dónde quedó todo esto? Bueno, pero volvíamos a las indemnizaciones, ¿no? Entonces Ucrania pide esa cantidad, $300 mil millones, y que se lo quiten donde sea que lo tengan los rusos. Lo grave sería realmente que alguien le haga caso, porque eso significaría, ¿sabes qué? El fin del comercio mundial. El fin del sistema multinacional de comercio, el fin de la confianza internacional, porque pues yo tengo mi dinero en extranjeros, porque hago negocios con los extranjeros y estoy confiado en que van a tener mi dinero guardado. Si ahora resulta que a la menor provocación cualquiera les quita el dinero o se lo quedan ellos mismos, pues sería una cuestión de confianza que acaba con todo el comercio y no solo eso, acabaría con el patrón dólar. Wow. Y bueno, entonces ahí se equilibraría con el otro eje de la moneda, bueno, el otro lado de la moneda, que sería Rusia y China, ¿no? Así que están unidos y a lo mejor si llegaran a llevarlo a cabo, eso haría que la balanza se inclinara para otro lado. O significaría un retroceso, regresar al patrón oro. ¿Y sabe quién ha concesionado todo el oro del país? Rusia. No, de nuestro país. Pues Fox, Calderón y Peña. Todas las concesiones mineras que tienen que ver con oro, resulta que el oro sale del país sin pagar un solo centavo, o salía del país sin pagar un solo centavo de... Y sobre todo para empresas canadienses, si no mal recuerdo, ¿no? Canadienses, bueno, los canadienses, ¿no? Pero si se vuelve al patrón oro, ¿qué pasaría? ¿No? ¿De quién es el oro mexicano? Si está concesionado el subsuelo mexicano. Wow. Y bueno, de hecho los que más oro tienen ahorita en su poder es Rusia. Rusia estuvo comprando todo lo que ha podido de oro. Parece que ellos eran los únicos que sabían lo que se venía, ¿no? Básicamente. Y ya bueno, también hablando, ya que estamos hablando... Vamos a cambiar de tema, ¿no? Porque tenemos que ir al lado de el PRI, Alejandro Moreno. Bueno, sí, está bien, se vale. Le decíamos, hay demasiadas noticias. Todo tema es realmente fascinante de lo que está pasando en la política mexicana y no podemos dejarlo pasar en esta semana que ha sido de tanto ir y venir de información, cuando vemos que el PRI está apoyando a Morena para la Guardia Nacional. La Guardia Nacional y todo esto que extender a los militares en las calles hasta el 2028. Ahora, ¿qué está pasando ahí con la Guardia Nacional? ¿No? Es interesante. En la semana se hablaba precisamente que en todas partes o en muchas partes del mundo la Guardia Nacional siempre tiene que ver con las fuerzas de la defensa del país que se trate, ¿no? No existe una Guardia Nacional totalmente civil y lo que propone López Obrador es precisamente que la Guardia Nacional quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué significa esto? Pues no entendemos muy bien qué es lo que significa, pero dicen las ONGs y los derechos humanos que siempre brillaron por su ausencia durante, pues, no sé, toda la historia del país, y ahora que
está este gobierno de la Cuarta Transformación, son los más activistas, los más protestantes, los más defensores de cosas absurdas, pues dicen que eso está mal. Dicen que no, que eso sería militarizar al país. Lo cierto es que el mando supremo de las fuerzas armadas del ejército y de la marina es el presidente. Es el presidente, y el presidente es un civil. Entonces, esa es la situación precisamente. Bueno, ya sé que íbamos a hablar de la situación aquí de Moreno, pero eso me recuerda, es precisamente lo que han estado acusando en Estados Unidos en las últimas fechas, la gente de los ex secretarios de defensa de Estados Unidos, que con Trump se puso en riesgo la situación sociedad-ejército, precisamente porque el mando civil trató de usar al ejército para cosas que no estaban diseñadas, como precisamente defender lo del Capitolio y cuestiones que tenía pensadas Trump. Pero ahí es la Guardia Nacional de Estados Unidos, ¿no? No, el ejército, exactamente es el ejército. Trump quería usar al ejército. Eso está súper mal. Bueno, eso, según tengo entendido, no soy tan conocedor de las leyes de Estados Unidos, el ejército no puede actuar en su territorio. La única fuerza militar que puede poner orden es la Guardia Nacional dentro de Estados Unidos. Todas las otras divisiones o no sé cómo se llamen, de las fuerzas armadas, como los marinos, todo eso, no pueden ninguno actuar dentro de su territorio. Pues resulta que ahí estaba precisamente la contradicción, porque Trump quería darles la instrucción y él es el comandante supremo. Entonces, en teoría tendrían que haber actuado. Y no actuaron porque siguieron la ley. Siguieron la ley, pero no quedó muy claro hasta qué punto realmente llegó la orden de actuar, o hasta qué punto era la idea de Trump, de que Trump, que por cierto amenaza con volver, pero están atacando lo peor que a López Obrador, ¿eh? Ese sí lo quieren desaforar desde antes de que sea presidente. Bueno, es que todo el tema de los papeles del FBI está, de cuando entraron ahora a su casa en Mar-a-Lago, es todo un entramado. Tiene papeles que solo había 2 personas, el presidente y una persona extra, tenían conocimiento de esos documentos y él se los llevó a su casa privada. O sea, es realmente inaudito que haya hecho algo así. Son documentos top secret, super confidenciales, donde tienen medidas las fuerzas nucleares de los demás países y temas de seguridad nacional, y él decidió llevárselos a su casa. Hay que ver, no voy a defender al presidente Trump, ¿verdad? Pero hay que ver qué tanto es su culpa y qué tanto es culpa de Hollywood, ¿no? Donde él vio las películas de Hollywood. Y pues hasta el presidente sale manejando aviones para defender a su patria, agarra el avión y lo maneja. Pues que no pueda llevarme yo un papel. O sea, vamos a ser sinceros, se ha generado una imagen de... ¿Dónde están los asesores legales, asesores de todo mundo? Pues no salen en Hollywood. Ese es el problema, precisamente, que puede ser que se la haya creído, ¿no? Pero bueno, volviendo acá de este lado, el tema de la Guardia Nacional, pues no está tan descabellado que quede a cargo de la Secretaría de Defensa. En todo caso, sería esa situación, ¿no? Que la Guardia Nacional es la parte de la defensa que actúa en el territorio nacional y que tiene funciones realmente, pues, de policía. Ayer estuve escuchando una entrevista que le hicieron a Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila, donde él dice, es que es imposible que con las cosas como están, con todos los delitos y con todos los criminales, no te puedas apoyar de las fuerzas militares. No hay manera. Y dice, y lo que pasa es que si los gobernadores hicieran su trabajo, tienen que apoyarse y después se tienen que salir las fuerzas militares y ya tratar de tú controlarlo con tus fuerzas civiles. Pero no hay manera de que estados como Zacatecas o León actualmente, donde los gobernadores no han hecho su trabajo para poder controlar al crimen organizado, no puedan poner orden sin la ayuda de ellos. Bueno. Y es un arma de doble filo, porque por el otro lado, estos gobernadores ya no quieren hacer nada con respecto a sus policías, si no es porque el ejército está ahí ayudándolos todo el tiempo. Pero tendría que ser algo temporal, y ellos lo que dicen es que para 2028 creen que pueden controlar el asunto, que los gobernadores de cada estado se pongan a trabajar y que les ayuden a
para capacitarse o lo que sea, ¿no? Exacto, pero hasta ahí. Y bueno, son los dos puntos de vista, y los dos puntos de vista creo que sí son válidos. También debería de ser la fuerza civil la que pueda poner orden dentro del territorio nacional. Vamos al tema, por ejemplo, del control de confianza. ¿Dónde quedaron los controles de confianza, no? Que tenían, creo que hasta el 2008 para certificarse todas las policías, y después hasta el 2002 y después hasta el 2014. Ayer exactamente estaba hablando de eso y dijo que en Coahuila aplicaron esos controles de confianza. Y creo que de todos los policías nada más 2 no habían pasado ese control de confianza, y por eso pudieron retomar el control del estado, pudieron sacar en ese momento a los Zetas, y en teoría ahorita es un estado más tranquilo que muchos otros donde no se hizo la tarea. Es a lo que voy, ¿no? O sea, aquí el mes pasado detuvieron agentes ministeriales y agentes de la Secretaría de Seguridad Estatal que eran los que extorsionaban, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces, ¿cómo está la situación en el Estado de México? El Estado de México, vamos, si se va entidad por entidad, para los que somos mexiquenses, que todos somos mexiquenses, ya saben, invitamos a Trump, invitamos a Putin, si quieren ser mexiquenses, vénganse acá. También al nuevo al príncipe Carlos, ¿cómo se llama? Príncipe Carlos III, no, rey Carlos III, rey. Si quiere ser mexiquense, vénganse para acá. Igual Meghan y Harry, yo no sé cómo se llama Meghan y Harry, William y... Todos somos mexiquenses. El problema es que aquí a esta entidad sí necesitaría un apoyo fuerte de la federación, porque ni siquiera hay exámenes de control, ¿no? De confianza. Y los policías resulta que son los que están cometiendo estos delitos. Sí, está tremendo. Bueno, pero ya no platicamos acerca de Alito Moreno, que... Alito Moreno, claro. A ver, volvamos con Alito Moreno antes de que se nos acabe el tiempo. Ya estamos al límite, pero bueno, tenemos que platicar ese tema. Bueno, a raíz de que él apoyó a esta ley, bueno, y la bancada del PRI, su gente, no fueron todos los del PRI, nada más es una sección. Ajá. Donde está incluido Rubén Moreira, porque en la otra sección está Osorio Chong y demás personas. Lo dejaron de atacar. Nuestra gobernadora de Campeche ya no han sacado sus audios. Se echó para atrás. El mismo día que hubo esa controversia, ella ya no sacó ese audio. Bueno, 2 cosas. Una, se llama política. Vamos a entenderlo, ¿no? Se llama política porque también es lógico que tiene que haber alianzas, y las alianzas se hacen por intereses incluso personales, no solo institucionales. Pero vamos a quedar una cosa clara, o sea, ¿a poco no había alianza cuando estaban los del PRI, el PAN y el PRD? Sí, seguro, pero esto fue muy marcado, fue, ok, te vienes para acá y te dejo de molestar, y no sé si él realmente lo está haciendo por convicción o por conveniencia. Pues sería la utilidad que le vea el gobierno federal, ¿no? Pero vamos, escuché también yo que eso pone en riesgo la alianza Va por México en el 2024. Bueno, se puso en pausa. El PAN y el PRD dijeron que está en pausa. Él dice que va adelante. Y la pregunta es, sin alianza. Con alianza se ve difícil, ¿no? Ya ahorita las encuestas dicen que está difícil, pero incluso aquí en el Estado de México. Pero sin alianza, pues se ve imposible. Entonces, ¿les conviene a los otros hacerse los dignos salirse de la alianza o qué? Híjole, no sé, es complicado. O a lo mejor es una movida estratégica desde Morena, para desbatar esa alianza. Pues básicamente, vamos a ser sinceros, ¿no? También la alianza, así como decíamos, pues solo vela por sus intereses, ¿no? O sea, no es una alianza que esté proponiendo un proyecto de nación en el que vaya a sacar de la pobreza a los millones de mexicanos que somos. Es para sobrevivir. Esos partidos están en modo sobrevivencia. Sobrevivencia y conservar privilegios, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque si no nos seguimos con más, pues no les va a dar tiempo a ustedes de irse a trabajar si es que nos están escuchando antes de irse a trabajar, o no les va a dar tiempo de disfrutar su cena si estaban pensando que el mundo está bien bonito. Pero dejamos aquí el tema. Sí, dejamos aquí el tema, lo dejamos para la próxima. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Senadores con esa misma ley y a ver qué es lo que pasa con la alianza, qué es lo que se anuncia. Y bueno, teníamos más noticias deportivas, Fórmula 1, este fin de semana hay Fórmula 1, el fin pasado también hubo Fórmula 1. El Checo, sí. Los dejaremos en stand-by con esos temas. Próxima semana, 16 de septiembre, mitad de septiembre, fiestas patrias, ya de salida. Y yo creo que vamos a sacar el programa un día antes, ¿no? Para que la gente nos escuche, porque yo creo que el 16 nadie nos va a escuchar. Yo creo que nos vemos entonces el 15, jueves 15. Por única ocasión. Será en jueves en vez de en viernes.
Y ya sabe, todos somos mexiquenses, disfrute las fiestas patrias, coma pambazos, garnachas. No se les olvide seguirnos en Spotify, TuneIn, Google Podcast y Amazon Music. Si pueden ir al Zócalo Capitalino, dicen que va a estar buena la fiesta. Aquí en el caso de Palacio del Estado de México. ¿Está en obra la Plaza de No, los ya la Mártires? entregaron, pero pues yo no sé si la gente se va a parar sobre el pasto, sobre las fuentes o qué. O sea, ya no va a haber ahí, no va a poder hacerse la verbena popular, porque también lo que era la plaza, la plancha al lado del Palacio, le hicieron un parque hundido. Y lo que era la Plaza España, donde se ponían las garnachas, histórica Plaza España, que estaba desde la época de la colonia y que sin mayor aviso, sin siquiera permisos del INAH, el actual gobierno lo convirtió en un domo. El actual gobierno, pero también es el municipio involucrado, ¿no? Juan no. Rodolfo. Sí, sin duda, pero la pregunta es dónde está el INAH, ¿no? Porque ese espacio, bueno, para los que no conocen la capital del estado, al lado del primer convento que se puso, segundo convento que se puso en la ciudad, estaba la famosa Plaza España, que es un jardín, un trazo urbano que estaba como área verde desde la fundación de la ciudad. Y el gobierno actual simple y sencillamente llegó, echó cimientos, escarbó, quién sabe qué estaba buscando abajo, construyó un domo ahí que es un planetario y pues adiós histórica Plaza España, el monumento que estaba ahí, una escultura que llevaba por lo menos 70 años de Quijote, quién sabe dónde quedó, la escultura que estaba ahí, un monumento a... Hay que organizar una entrevista con la persona que creo que estuvo muy involucrada con ese proyecto. Hay que organizarla. Ay, ¿tú crees que te dan una entrevista? No, Sí. hombre, no hablan de lo que no les conviene. Bueno, vamos a entrevistar. No vamos a decir que vamos a hablar de eso. No, le ponemos el micrófono y ¿qué opina usted? No, vamos a decir que vamos a entrevistarlo. De la prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, los dejamos. Muchas gracias. Adiós, cuídense.